noche comenzamos un nuevo estudio acerca de cómo vivir una vida feliz. Y este es un estudio del libro de Eclesiastés. Sí, yo sé, Eclesiastés presenta a veces una gran dificultad para muchas personas, pero creo que sacaremos un gran provecho de este estudio. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 3. Palabras del predicador. Por supuesto, estas son palabras de Salomón, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¡Wow! Vaya manera de comenzar un libro. Debo confesar que el comienzo de este libro debe ser probablemente uno de los estudios bíblicos más difíciles que jamás he hecho. Me tomó 2 o 3 años comprenderlo de tal manera que pudiera enseñarlo apropiadamente. Mi controversia con este libro de Eclesiastés es que casi todo lo que se lee en este libro de Eclesiastés es negativo. Y mi problema es que la Biblia no es un libro negativo. Dios no es un Dios negativo, Él es un Dios positivo y la Biblia es un libro positivo. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos tener un libro negativo justo en el medio de uno positivo? Hasta que un buen día comencé a notar los secretos de Eclesiastés y yo estoy seguro que usted lo va a disfrutar mucho. Y el enfoque que quisiera darle es que comprendamos que son los años postreros de Salomón y yo creo firmemente que esto nos demuestra que Salomón se arrepintió antes de su fallecimiento, se arrepintió de todas las transgresiones que él cometió. Yo creo que este libro nos muestra que el hombre completa un ciclo y cuando llega a sus últimos años, se da cuenta de que este es el deber del hombre, honrar a Dios y obedecer sus mandamientos. Y esto me da esperanza de que Salomón haya hecho la paz con Dios antes de, como decimos por ahí, antes de que entregara el equipo. Y el libro de Eclesiastés, la forma en que me gustaría abordarlo sería como un estudiante de nuevo ingreso. Y a Salomón lo veríamos como un viejo director de la escuela que le imparte su sabiduría a estos jóvenes de nuevo ingreso. Cómo llevar una vida productiva. Y por esta razón le llamo cómo vivir una vida feliz. Y a esta primera lección le hemos intitulado No revientes tu burbuja. Y a medida que estudiemos este primer capítulo de Eclesiastés veremos el por qué. No revientes tu burbuja. Ahora es preciso señalar que tenemos los libros para estas lecciones disponibles, así que por favor contacte a la oficina para que pueda adquirir las notas y estudiar en su propio tiempo. Y cuando Salomón comienza su estudio es como si intentara comprender lo que es la vida, como si intentara resolver un problema muy difícil, complicado. ¿Cómo es que se saca un provecho de la vida? Eso es lo que Salomón está persiguiendo a través de todo este libro. Este libro es la visión de Salomón en cuanto a qué hace la vida provechosa, qué hace que vivir valga la pena. Y este estudio va a llevarnos a través de muchos extremos. Esta es una de las cosas que he llegado a comprender, que los escritos de Eclesiastés son muy diferentes a cualquier otro escrito en la Biblia. De hecho, muchos de los libros de la Biblia son un continuo, es decir, añaden a lo que ya sabes, 2 más 2 es igual a 4, 4 más 2 es 6. Pero esta no es la manera en que Salomón llega a sus conclusiones. En vez de esto, él va de un extremo al otro extremo y de ahí saca sus conclusiones, justo en el medio. Y cuando comienzo a comprender esto, su manera de razonar, me ayuda a comprender mejor su libro. Él está buscando desesperadamente el significado de la vida. ¿Qué es lo que hace que la vida sea provechosa? ¿Qué es lo que hace que la vida sea productiva, que valga la pena vivir? Y en este estudio, Salomón se limita a un razonamiento humanista. Él deliberadamente deja a Dios fuera de la ecuación en su búsqueda por significado. Entonces vemos el por qué va de este pensamiento tan mórbido y tan negativo de vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dijo el predicador. Suena como algunos predicadores que conozco. Pero eventualmente él llega a la conclusión que
Solamente vale la pena vivir si se está viviendo con Dios. Y él emplea esta frase una y otra vez, y ya lo vimos. Es lo que él llama vivir debajo del sol. No por encima del sol, porque ahí se encuentra Dios, sino debajo del sol. Es decir, limitando su pensamiento a la tierra, un pensamiento humanista. Eso es lo que él va a hacer. Quisiera mostrarles este diagrama que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos hablando. Si ponemos la verdad y una línea sólida por debajo, verdad, esto es lo que intentamos obtener, la verdad, solo la verdad. Y luego tenemos al hombre que está intentando descubrir la verdad. Y todo lo que él puede usar son sus sentidos naturales, su mente. En sí mismo, él está limitado al intentar descubrir la verdad. Se encuentra con una barrera. Es un callejón sin salida. No hay manera en que pueda hacerlo si no cuenta con revelación divina. Revelación divina, es decir, que viene de parte de Dios y que irrumpe en nuestras vidas. O expresado de otra manera, necesitamos que Dios expanda nuestro limitado conocimiento con revelación. Yo creo que esa es una gran verdad, y es la conclusión que obtiene Salomón al final de su libro. Que la única manera de vivir productivamente es viviendo con revelación de parte de Dios. Todos nosotros tenemos necesidad de esto. Pero Salomón se está limitando a sus propios sentidos, a su propia mente, para intentar comprender. Y desde luego vamos a descubrir que sin Dios solo existe esta postura oscura, una postura negativa. Sin Dios es algo muy negativo, y por eso aquellos que escriben sobre Eclesiastés terminan escribiendo cosas muy negativas. Pero la conclusión es que al final del libro existe una postura brillante con Dios. Si estás viviendo con Dios, es un final feliz. Por esto es que el énfasis de este libro es cómo vivir una vida feliz. Ahora, Salomón tiene este don único que Dios se lo ha dado, lo que llamamos el don de la sabiduría. Don de sabiduría, y no era sabiduría divina, no, mejor dicho, sería una sabiduría de tipo político, científico. Él comprendía mejor que nadie lo que era una carrera política e intentar unir a las naciones e intentar optimizar y maximizar el comercio para su país porque se encontraba en una importante ruta comercial. Entonces Salomón utiliza este don de sabiduría dado por Dios, y lo que él descubre es lo siguiente. La sabiduría no es ningún sustituto para una relación con Dios. De hecho, me pregunto cuán diferente hubiera sido la vida de Salomón si en lugar de haber pedido sabiduría, hubiera pedido amor, una relación de amor con Dios. Esta es la gran diferencia entre el rey Salomón y el rey David. David metió la pata, así como Salomón cometió muchos errores. Pero David fue capaz de recuperarse porque él tenía un corazón conforme a Dios. Salomón había pedido sabiduría. Y lo que llegó a descubrir al final de su vida fue que la sabiduría humana no es ningún sustituto para una relación con Dios. Y esto es lo que el salmista nos dice en el Salmo 14, verso 1. Nos dice que la persona que ha dejado a Dios fuera de su vida está viviendo como un necio. Y la palabra necio aquí no es sinónimo de tonto o de ignorante, o que sea un idiota, que no sepa nada. No, no, no. En este versículo la palabra necio significa que no tiene ningún marco moral. No hay manera, no existe forma en que puedas tomar las decisiones sabias que necesitas sin una relación con Dios. Sacar a Dios de nuestra vida es el peor error que nosotros pudiéramos cometer, porque es solamente Dios quien puede darnos verdadero significado a nuestra vida. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 17 al 25, que Jesucristo puede satisfacer toda necesidad que surja en nuestra relación con Dios y con los demás. Todo lo encontramos en Dios. No lo encontraremos fuera de Dios. Ahora desglosemos esta lección en 3 partes principales que veremos. Primero hablemos de el rompecabezas de la vida. El rompecabezas de la vida. Como ya dijimos, la vida puede ser un gran rompecabezas, un gran acertijo.
Tenemos palabras clave aquí que Salomón utiliza una y otra vez y nos servirán de guía para responder nuestras preguntas. Si queremos sacar provecho de la vida, debemos comprender que la palabra sabiduría que él usa 52 veces en este libro, entonces es obvio que este libro es sobre sabiduría. Cómo ser sabio, cómo tomar decisiones sabias, y aquí se refiere a una actitud que sea reverente e inteligente. De eso es de lo que está hablando. Y luego usa la palabra hombre. Otra vez, 47 veces se encuentra esta palabra, hombre, y simplemente habla sobre la humanidad, no está dejando fuera a las damas. Simplemente habla sobre los seres humanos y cómo es que vamos a ser productivos en nuestra vida. La tercera palabra que vemos es la palabra Dios. Se refiere a Dios, pero encuentro interesante que solamente haga uso de la palabra hebrea Elohim. Elohim. Hace uso de esta palabra 38 veces y nos indica el énfasis, pero ni una sola vez utiliza el nombre del pacto, el nombre sagrado que los judíos emplean para referirse a Dios, y es Yahvé. Yahvé. Nunca usa esta palabra. La palabra Elohim es más un término genérico. Esta palabra se dice en todas las naciones para referirse a Dios. Siempre hablan de él como Elohim, pero no hablan de Yahvé. Y como Salomón está dejando a Dios fuera de la ecuación e intenta encontrar el significado sin Dios, la vida debajo del sol, nunca usa el nombre sagrado de Dios. Luego la palabra vanidad, que ya encontramos en estos versículos iniciales, vanidad, 37 veces, significa inutilidad y se refiere a un gran vacío, un vacío. Y también encontramos la palabra labor o trabajo, 36 veces. Está hablando de cómo sacarle provecho a la vida, cómo hacer que tu trabajo sea algo productivo, que sea provechoso. Pero la palabra que usa aquí para trabajo es el aspecto negativo de lo que es el trabajo, y podríamos poner el ejemplo de estar sobre una caminadora. Se toma como una carga pesada el trabajo que se tiene que hacer. Precisamente de esto es de lo que está hablando aquí. El estar en una caminadora, siempre ocupado, pero ¿qué fue lo que lograste? Y por último, el sexto concepto que vemos que se repite una y otra vez es el concepto de debajo del sol. 38 veces hace referencia a este concepto y básicamente se refiere a una vida que se está viviendo sin Dios. Una vida sin Dios, debajo del sol, no encima del sol, debajo del sol. Y estas palabras clave nos ayudan a comprender el libro de Eclesiastés. Y si vamos a comprender qué es lo que está buscando Salomón, qué es lo que quiere, estas palabras nos ayudarán a comprender. Y yo le animaría a que en su propio estudio sería bueno que comenzara a contar las palabras que usted nota que se repiten. ¿Cuántas veces se usa la palabra en el libro? A veces esta es la clave para comprender el secreto, lo que el autor quería decir. Esas son las palabras clave. Ahora adentrémonos a la segunda parte de esta lección y yo le llamo el problema de la vida. El problema de la vida. Es aquí donde Salomón hace esta declaración. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Y como dije antes, he conocido a varios predicadores que son así, que por una u otra razón tienden a ser muy negativos en la vida. Esta no es más que una explosión de inutilidad. Él está explotando con vanidad de vanidades. No hay nada que sea productivo. Y la palabra vanidad nos está enseñando que una vida sin Dios es el máximo vacío. Y esto lo repite varias veces para hacer énfasis. Es decir, cuando se lee vanidad de vanidades, rey de reyes, señor de señores, esta es la forma hebrea de expresar el superlativo más alto, es decir, esto es lo máximo. Y aquí está hablando de el máximo, el epítome de las vanidades. Y es aquí de donde obtuve el título para esta lección. No revientes tu burbuja.
Porque la palabra vanidad en el hebreo literalmente significa esto precisamente. Significa el reventamiento de una burbuja de jabón. Como por ejemplo los niños cuando están jugando con burbujas de jabón y se ponen a reventarlas. De eso está hablando. Y simplemente con el tacto, al tocar una burbuja, ésta se revienta. Luego entonces no queda nada de esta burbuja de jabón. Y este es el significado de la palabra vanidad en hebreo. Reventar una burbuja de jabón. Vanidad es todo aquello que sobrevive cuando se revienta una burbuja. ¡Oh, qué ilustración tan más clara de un hombre que está frustrado con la vida debajo del sol! Una vida sin Dios no tiene significado, y es lo que nos está diciendo aquí. Nos llevará a través de esta búsqueda de las diferentes cosas que él experimenta para intentar darle significado a la vida. Vanidad. Vanidad es como reventar tu burbuja y que no quede absolutamente nada. No hay nada que sea productivo. No existe ningún provecho. De eso está hablando. Y esta es una ilustración de una vida vacía y sin ningún valor, que se está desperdiciando sin ningún sentido real, de propósito. Yo no sé si alguna vez lo hayas visto, pero yo sí lo he visto, y es algo de lo más trágico que se puede experimentar en la vida. Un muy querido amigo, a quien se le solicitó oficiar un funeral, una familia que él conocía le pidió que hiciera este funeral para un hombre que no conocía a Dios, que no iba a la iglesia y que llevó una vida bastante trágica, y preguntó si la familia tenía alguna petición, y solamente tuvieron una petición y le dijeron: ¿podrías cantar esta canción para nosotros? Años gastados, años gastados. Oh, cuánta vanidad. Y de esto es de lo que está hablando aquí. Una persona que ha vivido su vida, pero no han conseguido absolutamente nada. No hay nada más que el vacío de la burbuja que se acaba de reventar. De eso está hablando aquí. Y con razón está estallando aquí, vanidad de vanidades. Porque él está buscando desesperadamente por algo que pueda traer significado a su vida. Y Salomón no es un don nadie. Salomón fue uno de los más grandes reyes que han vivido. Y este hombre está buscando con tal desesperación por un significado. Verás, la vida presenta grandes preguntas que requieren respuesta. Y he visto a muchos que van por la vida nada más, ya sabes, sin pensar, porque, bueno, se la pasan cometiendo los mismos errores una y otra vez. No aprenden nada de lo que están atravesando. Si tú aprendes algo, o si por lo menos obtienes una educación, sabrás qué no hacer. Y muchas veces es ahí donde comenzamos. El nivel más básico del conocimiento es saber qué no hacer. No querrás hacer esto porque te va a pasar esto. Pero muchas personas eligen vivir en vanidad porque ahí van a cometer el mismo error una y otra vez, sin sacar provecho, sin aprender algo. Vamos a plantear 3 preguntas importantes que toda persona tarde o temprano tendrá que responder. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo no soy nadie más. Tengo que descubrir quién soy yo. ¿Cuáles son los dones que Dios ha puesto en mí? ¿Qué es lo que puedo hacer para ser productivo en mi vida? No puedo hacerlo todo, pero sí puedo hacer algo. Entonces, ¿quién soy yo? La segunda pregunta es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? La vida no es un accidente que está buscando dónde ocurrir. Y esto es algo que en verdad me molesta acerca de la teoría de la evolución, y que los que suscriben esta teoría se la pasan diciendo y que la vida no tiene propósito alguno. Si la vida no tiene propósito, entonces no estás viviendo. Simplemente estás existiendo, amigo mío. ¿Por qué estoy aquí? Y por último, si estoy aquí, ¿hacia dónde estoy yendo? Como dije, todos nosotros tendremos que responder estas preguntas en un momento u otro, y todo comienza en la infancia, cuando estamos buscando respuestas a la vida.
Y esto es por lo que está pasando Salomón. Y el libro de Eclesiastés está escrito como si fuera un mapa que nos lleva en búsqueda de la felicidad y nos está dando lineamientos. Por ejemplo, no vayas por esta calle porque es un callejón sin salida y este es el porqué y nos da las razones. Necesitas ir hacia acá y aquí está el camino. Y es como un mapa en la búsqueda de la felicidad. Ahora, lo cierto es que si estás buscando un guía, búscate a alguien que conozca el camino, que sepa hacia dónde están yendo. Porque no hay nada como seguir a alguien que no tiene la más mínima idea de a dónde ir. ¿Sabes? Y el problema aquí es que se te va a acabar el tiempo. No cuentas con el tiempo para cometer todos los errores. No, aprende de alguien más. Y eso es lo que Salomón hace por nosotros. Salomón llevó una vida extraordinaria, como diríamos en tiempos modernos. Él vivió al máximo. Aquí tenemos a este hombre que vivió en una época dorada. Es decir, este hombre está en la cima, en el pináculo del mundo. Él no solo es rey, sino que es rey sobre otros reyes. Él llevó una vida extraordinaria. Él tiene credenciales únicas que lo califican para guiarnos en este proceso, en esta búsqueda. Este es un hombre que lo tenía todo. Él vivió en la cima de su mundo dorado. Ninguna de sus copas, de sus vasos, estaban hechos de plata, sino que estaban hechos de oro. Él lo tenía todo. Pero cuando mira en retrospectiva, él concluye que una vida que se vive sin Dios es nada. Es como una burbuja que se ha reventado. ¡Wow! ¡Qué conclusión! Ahora, vayamos al tercer punto en esta lección sobre no reventar tu burbuja. Tercer punto. El provecho de la vida. El provecho de la vida. ¿Cómo podemos sacar provecho? Es aquí donde él menciona la palabra trabajo. ¿Cuál es el provecho que sacamos de todo nuestro trabajo? Todo el mundo está siempre muy ocupado, pero eso no significa ser productivo. Existe una diferencia entre estar ocupado y producir algo. La palabra que usa aquí para provecho, y la palabra trabajo, de hecho es lo opuesto a esta palabra, vanidad, no reventar tu burbuja, trabajo. Y la palabra que él utiliza aquí es una palabra que significa un excedente o aquello que ha sobrado. Es decir, no dejaste este mundo igual que lo encontraste. Hiciste la diferencia. Hiciste algo bueno, ayudaste a alguien. Causaste un cambio en la vida de alguien para bien. De eso está hablando aquí. ¿Acaso encontraste algún provecho en tu vida? Con toda tu labor, con todo el trabajo que has hecho, ¿causó tu vida alguna diferencia? Yo he visto a muchos que lidian con el problema de la depresión y creo que esta es una de las causas por las que todo esto se origina. Muchas personas que en verdad no pueden destacar nada y decir, esto fue lo que hice con mi vida. Yo pude hacer la diferencia en la vida de alguien. Yo ayudé a alguien. Y a causa de esto no sienten más que vaciedad. Es como cuando Salomón pregunta, con todos los altibajos de la vida, con sus esperanzas y temores, ¿sacamos algún provecho? ¿Sacamos algún provecho? ¿Hicimos la diferencia? Son buenas preguntas y es lo que él va a buscar a lo largo de este libro. Él va a usar razonamiento humano y sabiduría humana. También va a adentrarse en el mundo de la política. Va a examinar todas estas distintas facetas de la vida para ver si puede encontrar algo que posea significado, algo de lo que pueda sacar provecho. Jesús dijo algo muy similar a esto. Cuando Jesús dijo, ¿qué provecho o qué beneficio obtiene el hombre si gana a todo el mundo, pero pierde su alma? Mateo 16:26. Excelente pregunta que se nos planteó por el Creador. ¿Qué provecho se obtiene si lo ganas todo en la vida, pero te vas de aquí sin que tu alma esté bien con Dios? Un gran vacío
en tu interior, que solamente eres un caparazón con la forma de un hombre o de una mujer. Esta no es la manera en que Dios quiere que vivamos. Verás, hay algo en el espíritu humano, algo que nos fuerza a buscar respuestas. En un mundo desconocido, algo que nos diga que existe algo más en esta vida que esto. Debe existir algo que haga que vivir valga la pena. Y eso es lo que Salomón está buscando. Todos en nuestro interior sabemos que existe algo más de lo que podemos ver. Y anhelamos comprender qué es. ¿Qué es lo que está ahí? Lo que hace que nos levantemos todos los días. ¿Qué es lo que hace que vayamos a nuestro trabajo otra vez? ¿Qué es lo que nos motiva y nos lleva a seguir adelante? De eso está hablando. Anhelamos comprender lo que no podemos ver con nuestra visión natural. Tiene que haber algo más en la vida de lo que podemos ver aquí. Lo que Salomón descubre es que es solamente en Dios en quien podemos encontrar las respuestas al acertijo de la vida. Solamente en Dios. Una vida que se vive con Dios es satisfactoria, pero una vida sin Dios está vacía. Y la pregunta que Salomón pone ante nosotros para contestar es: ¿has encontrado la respuesta al acertijo de la vida? Entonces sígueme a través del libro de Eclesiastés mientras Salomón busca responder esta pregunta una y otra vez. ¿Qué es lo que hace que la vida valga la pena? ¿Por qué estamos aquí? Y descubriremos el propósito en este estudio de cómo vivir una vida feliz. Grabado en vivo en Journey Church, Kentucky, Estados Unidos. Doblaje oficial al español en MCG Studios, Puebla, México. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.